de la primera sesión queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica los reemplazos permanentes en esta comisión de los diputados señores Luis Maya por el diputado Tomás Lago Marcino y de Juan Antonio Coloma por el diputado Daniel Lilayú. Oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión, atendido el cumplimiento de función y responsabilidades como vicepresidenta de la República. Oficio de la ministra de Salud, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por compromisos agendados con anterioridad, no obstante comunica su disposición para concurrir en una nueva convocatoria. Nota de la bancada Frente Amplio e Independiente, por el cual comunica que el diputado Diego Ibáñez Cotroneo reemplazará al diputado Jaime Sáez Quirós en la sesión de hoy. Y finalmente una nota de la misma bancada Frente Amplio e Independiente, por el cual comunica que el diputado señor Félix Bugueño reemplazará a la diputada señora Lorena Frías en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. De las señoras y señores diputados, ninguna. ¿Se da la palabra en varios también a las y los diputados? No. Esta sesión tiene por objeto recabar antecedentes relacionados con el mandato de la comisión. Para estos efectos asiste la directora nacional del Instituto de Salud Pública, doctora Caterina Ferreccio Readi, si es que lo pronuncié bien, y el director nacional de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, señor Jaime Espina Ampuero. Bueno, ustedes tienen ya conocimiento del mandato de esta comisión. Le queremos sí pedir disculpas anticipadas, dado que en algún momento tendremos que retirarnos para ir a votar, así que suspenderemos por el tiempo de la votación para retomar esta comisión. ¿Ya? Entonces, otorgamos la palabra, en primer lugar, a la señora directora del Instituto de Salud Pública, doctora Caterina Ferreccio Readi. No, el negro, el botón negro, no, el otro lado, ese. Ahí sí, ya. Bueno, en resumen, yo voy a describir las actividades que hacemos como Instituto de Salud Pública con respecto a las farmacias populares y HIFARP. Bueno, ustedes nos citaron, ¿no es cierto?, para que nosotros informemos sobre lo que hemos hecho en relación al control y fiscalización del funcionamiento de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares. Al respecto, podemos informar que el Instituto realiza actividades en dos ámbitos de su competencia. Lo primero, autorizar los establecimientos de expendio de medicamentos, en general todas las farmacias, y en el cual están incluidas las farmacias populares. Y lo segundo es la autorización de importación de productos farmacéuticos con o sin registro sanitario en el país. Entonces, con respecto a la primera función de autorización de farmacias en general, en ellas están incluidas las farmacias populares, municipales, comunales y asistenciales. Lo primero que hacemos es una evaluación de la solicitud de instalación y funcionamiento, que se realiza con los mismos criterios técnicos para cualquier tipo de expendio de productos farmacéuticos. No hacemos algo distinto para las farmacias populares. Lo segundo, con respecto a las fiscalizaciones, estas forman parte de un programa anual del ISP, que lo hacemos organizando las tareas según una matriz de riesgo. El riesgo incluye la historia de las visitas previas a los establecimientos y los hallazgos. Mientras más problemas hemos encontrado, tenemos que repetir la visita. Y también a farmacias que estén localizadas en zonas de alto riesgo o donde tengamos denuncias de la comunidad o de otra fuente. Con respecto a las farmacias populares, no hemos recibido ningún hallazgo relevante. A la fecha se han realizado en total 7 sumarios sanitarios con sanciones de tipo amonestación al director técnico. Y todas las fallas se refieren al fraccionamiento de productos farmacéuticos sin autorización del instituto. Es decir, que ellos fraccionan y distribuyen en cantidades más pequeñas, y eso lo tendría que haber autorizado el instituto. Y no hemos encontrado ningún otro tipo de problemas con las farmacias populares. Con respecto a HIFARP,
que es la farmacia que está en Providencia. Lo fiscalizado a la fecha, lo que hemos hecho fue la revisión de los planos de la farmacia, que eso, el acta estaba lista en abril del 2021. La dirección técnica fue también autorizada, tuvo solicitud de instalación el 23 de junio del 21 y se autorizó, después se revisó la instalación el 3 de agosto de ese año y estaría en funcionamiento desde el 14 de septiembre del 21. Eso sería con respecto al punto de las vigilancias que hacemos con las farmacias populares. No sé si hay preguntas en esto. La exposición, mientras los diputados anotan sus preguntas para después tener un tiempo de pregunta y respuesta. Perdona, ahí. Eso era lo fundamental con respecto a las farmacias populares. Después el director de la central de abastecimiento les va a dar un detalle, ¿no es cierto?, de cuántas son y dónde están ubicadas. La otra solicitud es de HIFARP para importación y uso de medicamentos sin registro sanitario. Nosotros siempre estamos recibiendo este tipo de solicitudes de diferentes privados o públicos, digamos individuales o industria. El primero fue un interferón que se llama Everón, que nos hizo una solicitud el 2 de abril del 2020 y esa el 24 de abril de este año fue denegada después de haberlo estudiado el instituto. Después hubo otra solicitud de Avifapir, que esa sí se autorizó porque era un producto que ya está autorizado en todos los países en uso. Después hubo un trabajo, un convenio entre la Universidad de Concepción y HIFARP, en el cual estuvieron produciendo un medicamento sin autorización del ISP y nosotros les cursamos una multa por eso. También se nos hizo otra solicitud en septiembre del 2020 para otro medicamento, el Reamberin, que es un succinato sódico de meglumina, y no se autorizó esa droga. Eso es todo lo que tenemos con respecto a esa farmacia. Y acá el experto, Carlos, don Carlos Bravo, el jefe a cargo de la autorización de farmacia, y él tiene toda la documentación que respalda lo que yo he resumido. Ese sería entonces el informe de la institución que usted dirige respecto a la misión de esta comisión. Sí. ¿Ya? Entonces, un ratito más, los diputados tendrán la oportunidad de hacerle consulta, ¿ya? Y también damos la palabra al director de Senabast. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Informarles, respecto del objeto de la comisión, los temas asociados a farmacias comunales y a Chifar en particular. Quiero partir por la explicación del modelo que Senabast tiene desde el primer gobierno del presidente Piñera. En el primer gobierno del presidente Piñera, Senabast cambia su modelo de operación. Esto es muy importante en el contexto de lo que estamos analizando. A un modelo en que Senabast es un intermediario virtual. Es decir, que los productos farmacéuticos no pasan por Senabast ni física ni contablemente en el 98% de los casos. ¿Ya? O sea, la deuda que podría tener una institución pública que intermedia, que se abastece a través de Senabast, no la tiene con Senabast, sino que la tiene directamente con la industria farmacéutica. Ya, eso es tremendamente importante, o sea, porque muchas veces se dice, oye, ¿cuál es la deuda que tiene la industria con Senabast? Tiene, o sea, que tiene las instituciones públicas con Senabast, tiene, pero es muy marginal comparado con la deuda que tenía antes del cambio de modelo. El cambio de modelo se hizo en el primer gobierno del presidente Piñera. ¿Ya? Y hoy día, insisto, los fármacos van directamente desde la industria a las instituciones públicas, hospitales, CEFAM, farmacias comunales también, y la factura también va directamente. ¿Ya? Senabast solamente cobra una comisión por su operación. Somos un intermediario virtual eso sí que vigila que esa operación se cumpla y multa si no se cumple. ¿Okay? Eso se implementó a partir del 2011 y es la modelo de operación que hemos tenido hasta ahora. ¿Okay? Eso es importante.
Respecto de las farmacias comunales, bueno, Cenabás nace abasteciendo, está con las farmacias comunales desde su inicio, y las farmacias comunales son una iniciativa municipal, ¿ya? La Asociación Chilena de Farmacias Populares nace al menos 2 años después de esta iniciativa, ¿ya? Y cada municipio tiene diferente desempeño, y hoy día, al año 2023, por ejemplo, Cenabás ha intermediado para las farmacias comunales alrededor de 40.000 millones de pesos, y seguimos creciendo. Son 40.000 millones de pesos que se transfieren a las farmacias comunales, y esas farmacias las transfieren a las personas a un precio al menos el 50% más barato que el precio de retail, al menos, ¿ya? Tenemos una serie de datos que voy a dejar en detalle a la comisión. Por ejemplo, que de las 181 comunas con farmacias comunales, ¿ya? Tiene un alcance potencial de 13 millones de personas. La región metropolitana tiene 44 farmacias comunales con nosotros. No todas están con nosotros, ¿ya? La mayoría, pero no todas, ¿ya? La región de Valparaíso tiene 29 de las 34 farmacias comunales abastecidas. Y bueno, regiones como Arica, Aysén, Magallanes, Tarapacá y Atacama son comunas que cuentan con farmacias comunales 100% abastecidas por Cenabast. Hoy día, de 223 farmacias comunales, 165 son farmacias que son abastecidas por Cenabast, ¿okay? Hemos ido en crecimiento sistemático, y el potencial de endeudamiento que pudiera tener una farmacia por su gestión es un endeudamiento directo con la industria, no con Cenabast, ¿okay? Por lo tanto, nosotros hemos visto que este proceso del abastecimiento a través de las farmacias comunales ha sido bastante exitoso. Cabe destacar que las 3 farmacias comunales, o 3 comunas con farmacia comunal que más programan con nosotros son Vitacura, Maipú y Talca. Siendo Talca un ejemplo bastante virtuoso porque ya tiene 6 sucursales. Hay varias comunas que tienen más de una sucursal de farmacia comunal. Talca tiene 6, Valparaíso tiene 5, Quilicura tiene 4, Maipú tiene 3. Es un ejemplo de que de esta iniciativa, que tiene un impacto social importante, es positivo. Cabe destacar, insisto, en Talca nos contaba el alcalde, o el equipo del alcalde, que se va dando el siguiente fenómeno. Talca está evaluando el instalar farmacias comunales de Talca en otras comunas aledañas, ¿ya? Y además las cadenas se han ido retirando de la presencia en Talca. De hecho, producto de estas iniciativas, junto con la iniciativa del gobierno del presidente Piñera II, que fue la ley Cenabast, la participación de las farmacias y privadas, independientes, ha crecido un 30% versus el 10% que tenía antes de esa iniciativa. Ahora voy a Achifarp. Achifarp es una iniciativa que, sin querer tener un sesgo de evaluación del sentido, parecía una buena idea. Nosotros celebramos el año 2017 un convenio de colaboración con Achifarp para eventualmente establecer sinergias entre la operación que iba a tener Achifarp, que tenía asociados muchos municipios de todos los sectores de la política, pero en concreto no se ha materializado absolutamente nada entre Cenabast y Achifarp en el contexto de ese convenio que voy a dejar en la mesa, digamos, que fue firmado por el director de la época y lo firmo yo como director subrogante, era jefe de operación en ese momento. También Achifarp instala una farmacia en el año 2020 aproximadamente, una farmacia en Providencia, que es una farmacia que quiso hacer un convenio con nosotros y no pudimos concretarlo porque tuvimos diferencias legales. Nosotros tenemos 2 tipos de atención. La atención a la farmacia comunal o popular, que es una farmacia pública porque depende de un municipio y es parte del sistema de atención primaria de los municipios que instalan farmacias. Y otra que es la farmacia privada en convenio por ley Cenabast. Son distintas y se atienden distinto y tienen reglas totalmente distintas. La farmacia comunal o popular no tiene precio techo, no tiene condiciones de abastecimiento especiales, sino que tiene unas reglas similares a la atención primaria, ¿okay? La farmacia comunal. La farmacia privada tiene otras reglas. Por ejemplo, la principal regla es que nosotros le ponemos un precio máximo de venta versus el precio de comercialización nuestro. O sea, le vendemos a 100 y le decimos puede vender hasta 150, por ejemplo, ¿ya? Por eso la farmacia privada en convenio con Cenabast tiene una restricción mayor que la farmacia comunal. Cuando la farmacia Achifarp se acercó a nosotros, quería tener convenio como farmacia comunal.
Y nosotros le podíamos hacer convenio como farmacia privada, porque en la práctica era una farmacia privada. Achifarpe es una corporación de derecho privado, no es pública, ¿ya? Eso es cuanto puedo informar, señor presidente. Y quedo atento a las preguntas. Bueno, agradecemos las intervenciones de nuestros invitados. Vamos a tomarnos el tiempo para ir a votar, así que vamos a suspender la sesión por algunos momentos para regresar luego de la votación. Así que, mientras tanto, también los diputados y diputadas pueden preparar sus consultas. ¿Teníamos pendiente su presentación, don Carlos? Ah, perfecto. Entonces, habiendo escuchado las intervenciones tanto del Instituto de Salud Pública como de Senabast, damos un espacio para que los diputados puedan hacer sus respectivas consultas. Entonces, dejamos anotadas todas las preguntas que se hagan para después que ellos puedan responder. Tiene la palabra diputado Olivera. No, solo, presidente, primero agradecer las exposiciones, pero me quedó una duda cuando la primera de la invitada, o no recuerdo quién fue que lo dijo, no sé si fue el segundo invitado de Senabast, dijo que las farmacias comunales son iniciativas de los municipios. Y porque me quedó la duda, porque no alcancé como a tomar toda la información que entregó en ese momento, sino que entendí también que esas farmacias entonces a ustedes les compran hasta con un 50%, se refería al precio al valor del medicamento o a la cantidad de productos o de medicamentos que se compran. Y también mencionó que Achifar celebraron o iban a celebrar un convenio en el 2017 con ustedes. Eso es lo que entendí también, lo que explicó, pero que esto no se ha concretado. Y que no se puede concretar porque Achifar es una entidad de derecho privado. Ya. Entonces, presidente, ahí la duda que a mí me queda es ¿a quién le pedimos cuenta entonces nosotros? Si esta es una entidad de derecho privado. ¿A quién le vamos a pedir cuenta respecto de eso? Eso, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Mesa. Muchas gracias, presidente. Yo no estuve presente mientras expusieron, así que quizás esta pregunta ya fue respondida al momento de las exposiciones, pero la voy a hacer igual porque creo que es importante. ¿Cuál es el nivel o cuáles son las posibilidades de negociación que tienen los municipios con Senabast en cuanto al tipo de stock que adquieren, a las condiciones en que les es remitido o el que ellos lo retiran, y específicamente respecto a la caducidad de ciertos productos? O sea, en qué condiciones, por ejemplo, si Senabast no entrega stock que vaya a caducar en 6 meses más o en 3 meses más. O sea, todas las condiciones y las posibilidades de negociación que los municipios pueden tener, porque es importante también, me imagino que muchos municipios que vamos a estar revisando negocian quizás en condiciones distintas. Eso, presidente. Gracias, diputada Castillo. Muchas gracias, presidente. Saludar a quienes vienen a exponer a esta primera sesión en rigor de la comisión. Yo quiero al menos dejar algunas cuestiones un poco subrayadas respecto de cuál es la convocatoria que se nos hace en esta solicitud o en esta comisión especial investigadora, ¿ya?
Lo primero es respecto de indagar presuntos delitos por parte de Achifar, ¿ya? Donde también esta solicitud da cuenta de algunas situaciones, específicamente con algunos municipios, y evidentemente como Cámara, como corporación, las comisiones especiales investigadoras, como bien lo dijo la diputada, tienen interés, y podemos hacerlo desde la lógica de pedir cuenta al Estado respecto de las actuaciones, omisiones y otras respecto de el tema que se está tratando, en este caso, los presuntos delitos por parte de Achifar. Entonces, estando ustedes presentes, hacer algunas reflexiones antes de la pregunta, porque entiendo que en el momento que se crea Achifar, no existía este convenio con Cenabás, o al menos no existía la ley Cenabás, donde la necesidad de las farmacias populares en aquel entonces nace, o sea, Achifar nace precisamente porque no existía estos convenios, ¿no? Donde las municipalidades tenían que pasar por esta asociación para poder hacer la compra de los medicamentos a precio justo. Luego, con la ley nueva, pueden evidentemente hacer el convenio de manera directa con la Cenabás, y por eso a la fecha dijo acá el director de la Cenabás que tenemos 232 farmacias populares en todo el país. Entonces, ese es el contexto que estamos hoy día revisando en esta comisión especial investigadora, y la pregunta es que si es que tanto al Instituto de Salud Pública como también a la Cenabás, en el momento que ustedes realizaron algún tipo de convenio, contrato o intercambio con Achifar, existió algún tipo de irregularidad, que es a lo que a nosotros como diputadas se nos ha convocado en esta jornada, y también para generar o crear esta comisión especial investigadora. Yo no veo si es que pudiésemos seguir indagando más allá respecto de esta asociación, toda vez que somos convocados a solicitar el comparecimiento, o que vengan acá a dar su visión a las audiencias, a personas involucradas dentro del aparato del Estado. Así que esa es mi pregunta, si es que en los tiempos que ustedes tuvieron vinculación con Achifar, se incurrió en alguna irregularidad sanitaria o administrativa, y eso sería muy bueno como para dejar pie a segundas o futuras sesiones. Muchas gracias. Se ofrece la palabra, diputada Olivera. Sí. A mí, presidente, se me quedó una pregunta, o más que nada inquietudes. No, la verdad no tengo tantas preguntas, sino que me quedaron inquietudes de lo que escuché. No recuerdo su nombre, el suyo, la señora Caterina. Ella habló de la solicitud de compra de un medicamento por parte, no sé si fue por parte de Achifar, pero entendí que se demoraron como 2 años en dar una respuesta a eso. Entonces, si nos puede volver a comentar respecto de eso para tener claro de qué se trata. Gracias. Gracias, diputada. ¿Hay alguna otra pregunta a los invitados? ¿Diputado Celis? ¿No? Perfecto. Entonces damos tiempo a nuestros invitados para que puedan responder las preguntas de los diputados. Parto yo, señor presidente. Con respecto a la pregunta de la diputada Olivera, fue un error mío. Tenía un error de tipeo. Fue lo que yo le dije que había sido el 24 de abril del 2024 que estaba denegado, había sido el 24 de abril del 2020. O sea, fue el mismo año, el mismo mes. Sí. Esa era una pregunta. Yo creo, y lo otro, ¿qué tipo de...? Yo les expliqué, ¿no es cierto?, nuestras funciones, que son solamente técnicas de autorizar la farmacia y hacerle vigilancia a todos los aspectos de los fármacos, de cómo lo están expediendo, etcétera. Entonces no tenemos ninguna otra relación, porque nunca llegamos a certificar una farmacia de Achifar propiamente tal. Eso sería, señor presidente. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, la respuesta a la diputada Olivera. Bueno, primero, el precio al que nosotros le vendemos a las farmacias comunales es el precio que logramos en las licitaciones de Cenabast.
que es el mismo precio al que le vendemos al hospital, al CEFAM, a la farmacia comunal y a la farmacia privada en convenio que voy a explicar después, ¿ya? Y ese precio es el precio que la farmacia comunal tiene como misión transferir, ojalá al 100% a las personas. Y la mayoría de las farmacias comunales así lo hacen, asumiendo el costo de operación de la farmacia comunal por parte del municipio. Algunos municipios cobran un porcentaje adicional de costo de administración, pero en general transfieren el precio de los medicamentos que compran a través de Senabas a las personas. Yo hablo de un 50% porque es una cifra promedio, puede ser hasta 30 veces más, ¿ya? Nosotros el precio más bajo que logramos, que puede ser muy lejano al precio de mercado o muy cercano al precio de mercado, es el que le transferimos a la farmacia, siempre por debajo del precio de mercado público. Siempre nosotros miramos el precio de mercado público y decidimos adjudicar una licitación viendo el precio de mercado público, que es el precio al que compran directamente los hospitales, que debiera ser por capacidad de negociación mucho más barato que el precio que puede lograr una persona o una farmacia, ¿ya? Eso respecto al precio, ¿ya? Respecto al convenio de Chifarp, insisto, nosotros el año 2017 se acercó el secretario ejecutivo de Achifarp, que se llama Daniel Moraga, a pedirnos la celebración de un convenio de colaboración. Nosotros vimos las posibilidades que podían existir de cooperación entre esa institución de derecho privado y nosotros y firmamos un convenio de colaboración. Pero en ese convenio no se hizo nada. El convenio está celebrado y lo voy a dejar para la Secretaría, pero no se hizo nada con el convenio. La otra gestión que hicimos con Achifarp, que se nos acercó para pedirnos trabajo con nosotros como farmacia. Y aquí es bueno, y le respondo a la diputada, al diputado Mesa, ¿ya? Los municipios, hablamos aquí de dos tipos de farmacia, la farmacia municipal y la farmacia privada, ¿ya? Son entes legalmente distintos y sanitariamente distintos también, ¿ok? La farmacia municipal es parte de un sistema de atención primaria, ¿ya? Que es gestionado por los municipios. Como le explicaba a nosotros, somos unos articuladores virtuales entre la industria farmacéutica y estas farmacias municipales. Por lo tanto, celebramos una licitación que se convierte en un contrato de abastecimiento a las instituciones públicas, pero los productos pasan directamente desde la industria farmacéutica a las instituciones públicas, con una regla general, que es que el fármaco tiene que tener al menos 14 meses de vigencia. Si nosotros tenemos problemas de abastecimiento y el laboratorio nos ofrece una vigencia menor, por ejemplo, sabes que me dice que tengo producto con 8 meses de vigencia, nosotros lo podemos aceptar siempre y cuando el receptor, sea hospital, CEFAM o farmacia comunal, lo acepte. Respecto de la gestión de los inventarios del hospital, CEFAM o farmacia comunal, nosotros no nos hacemos cargo. Lo que sí estamos en un proyecto en desarrollo para que hagamos que los hospitales en primera línea, como primera fase, puedan ver sus stocks y compartirlos, ¿okay? Que es una cuestión que hoy día dos servicios de salud tienen, que es el Servicio de Salud Maule y el Servicio de Salud Araucanía Sur, pero hoy día la gestión de los stocks de los hospitales, CEFAM y farmacias comunales es de ellos, no nuestra. Nosotros apoyamos cuando un hospital nos dice, o un CEFAM nos dice, tengo problemas de sobrestock de este producto y quiero distribuirlo, porque el peor escenario para una institución de salud es que se le vence el producto que tiene que pagar por destrucción, ¿ya? Eso respecto a los vencimientos y los meses. Ahora voy a la diputada Castillo, ¿ya? Existía convenio con Achifarp, pero no se hizo nada en virtud de ese convenio. Hay dos tipos de farmacias para nosotros. La farmacia privada, que son convenios que nacen a partir de la ley Senabas, que se promulga en el gobierno anterior, el año 2020, y que nos permite comercializarle a farmacias privadas, y la ley de farmacias comunales, o no hay ley, perdón, la comercialización de farmacias comunales, que está en virtud de ser una institución pública. Como institución pública nos compra igual como si fuera un municipio, un CEFAM, ¿ya? Y tienen reglas diametralmente distintas, ¿okay? Eso es lo que puedo contar respecto de convenio. Y me queda una última pregunta. No, con eso termino. Quedo atento, señor presidente, por su intermedio para las preguntas de los diputados y diputadas. Gracias. Muchas gracias, diputado Mesa. Y después, diputado Olivera y el diputado Lee. Muchas gracias, presidente. Solo para
para que quede claro, entonces, yo he hecho dos preguntas, una que fue suficientemente respondida respecto a los vencimientos, ¿cierto? O las caducidades de los productos, pero hay otra respecto al espacio de negociación que tienen los municipios. Entonces, si es que pudiese referirse a eso, entiendo que incluso la respuesta puede ser: no hay capacidad de negociación, esto viene dado ya por la propia licitación que hace Senabast y se transfiere, como bien decía, a las farmacias, pero me gustaría que fuera un poquito más explícito, presidente. Muchas gracias. Diputado Olivera. Gracias, presidente. Presidente, mi pregunta va a ser desde el total desconocimiento que tengo yo en esta materia, pero aquí si Achifar, en conjunto con Senada, realizaron un convenio, pero de ahí nunca más ocurrió nada, o sea, no hubo venta, no hubo compra, no hubo nada. ¿A quién más, y la pregunta después explico por qué la hago, a quién más Achifar pudo haberle comprado medicamentos o insumos, cosas que también nosotros vimos en pandemia? ¿Y por qué hago la pregunta? Porque seguido de eso, no sé si ustedes lo podrán responder, pero ¿quién es el encargado entonces de fiscalizar que esos insumos, productos, medicamentos estén en buen estado y finalmente cumplan con la normativa de los 14 meses de vigencia que hizo mención usted cuando que deben tener los productos al momento de entregarlos? Eso, presidente. Diputado Lee y luego la diputada Castillo. Sí, presidente, mire, yo con el ánimo de colaborar también en que esta comisión especial investigadora se desarrolle de la mejor forma, centrémonos o concentrémonos un poco con lo que se está revisando, a lo que nos convoca la comisión especial investigadora, porque en realidad no somos la Comisión de Salud, donde vamos a poder revisar el procedimiento de cómo funcionan las farmacias. Me parece que es importante, y de cultura general que lo podamos conocer. Sin embargo, no somos una comisión estable de salud para poder saber el funcionamiento de la Senabast o del Instituto de Salud Pública, o cómo hace convenios con los municipios a través de la ley que bien ha explicado acá el director. Entonces, o de las diferencias entre municipios, o sea, farmacias comunales versus las farmacias comerciales. Acá, en el fondo, se nos solicita comparecer o estar dentro de la comisión especial investigadora para investigar irregularidades al respecto de Achifar. Entiendo que la respuesta que nos han entregado acá las autoridades sanitarias plantean que no hay irregularidades que se hayan cometido en el marco de estos dos invitados. Por lo tanto, quizás podríamos, en función de lo que dice la diputada Olivera, ¿quién da respuesta si es que esta asociación del tipo privado, pero que nace, insisto, nace por la necesidad de tener farmacias y medicamentos a precio justo en nuestro país, donde no solamente los municipios que acá se mencionan, sino que a nivel nacional durante los años 2015, 16, 17 nacen para poder darle garantía y salud, ¿cierto?, a precio justo, que es una del modelo que se está puesto en cuestión acá, funcionar. Entonces, yo creo que hay que buscar la pregunta de la diputada a otras autoridades competentes del Estado, para que, si no, vamos a estar acá durante toda la tarde o lo que nos queda de la jornada, haciendo algunas consultas absolutamente legítimas, y de hecho estoy secundando la posición suya, que debemos buscar cuál sería la autoridad que nos diera la claridad si es que esta asociación incurrió en alguna irregularidad. Yo lo digo, no, de hecho yo estoy muy de acuerdo con lo que usted plantea. Sí, perfecto. No, yo solamente insisto a lo que hemos sido convocados, y busquemos esa solución, pero si no, vamos a hacer un estudio del arte, un estado del arte respecto de las farmacias en Chile. Yo creo que no hemos sido convocados para eso en esta oportunidad, presidente. Enseguida le doy la palabra al diputado. Sí, enseguida, con mucho gusto, para, ya entendiendo que la diputada en dos ocasiones también ha planteado su inquietud. Esta es una comisión investigadora. Aquí ninguno somos expertos en farmacia, ¿ya? Y por eso el mandato que tenemos es de investigar.
y nos vamos a hacer asesorar por cuanto autoridad y organismo competente en esta materia sea necesario para llevar a cabo esta comisión. Así que agradecemos, ¿cierto? Y pertinente es la visita de ustedes, y yo creo que en alguna otra oportunidad vamos a tener que volver a invitarlos si en el transcurso de esta investigación necesitamos corroborar más antecedentes de parte de ustedes, pero no solamente a ustedes se va a circunscribir para responderle a la diputada, sino que a cuanta autoridad y organismo del Estado sea necesario invitar para llegar a las conclusiones de esta comisión. Diputado Lee, diputado Mesa. Después yo, por favor. Sí. Gracias, presidente. Bueno, en la misma línea que plantea la diputada que me sucedió, yo quisiera hacer una primera pregunta muy cortita. Los invitados tienen conocimiento cuál es el objetivo de esta comisión, ¿verdad? ¿Tienen este documento? Bueno, solamente desde mi posición, presidente, ¿no? Yo creo que acá hay un tema que está judicializado, de hecho, y obviamente desde el proceso judicial y la rigurosidad del proceso judicial, acá se va a llegar a muchas verdades con los niveles de prueba que exige llegar a ciertas verdades judiciales. Pero el sentido de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados tiene otros fines que no son los judiciales. Tiene, por ejemplo, un fin de darle tranquilidad a la ciudadanía. Bueno, ¿qué fue lo que finalmente está sucediendo? Un proceso judicial puede durar mucho tiempo, tiene estándares de prueba que a lo mejor pueden llegar a nada, y nosotros acá queremos hacernos parte de, a lo mejor, preguntas que también se hace la gente, y en ese sentido yo no restringiría las preguntas que se hagan, menos desde, además yo soy médico, pero no soy farmacéutico, no tengo, y mucho menos tengo algún negocio de farmacia, por lo tanto no me siento que no tengo la expertise. Sin embargo, hay cuestiones que son de sentido común. Mire, la primera pregunta que yo le haría a ambos invitados es si en relación a lo que se está investigando y que tiene relación con estas irregularidades y unas supuestas ilegalidades que tienen esto, fue investigado por Contraloría y también con el Ministerio Público con tal nivel de evidencia que tiene formalizado y privado de la libertad a un alcalde, preguntarle si dentro del grado de sus competencias, más allá de si lo hicieron o no, pudieron haber hecho algo para evitar o prevenir esto que está hoy día en juicio. Y en segundo y último término, a una pregunta mucho más global, que no tiene que ver solamente el ámbito de los precios, porque usted, el director del Senavas lo manifestó, a que efectivamente han habido una baja de precios. El tema es que no es necesariamente beneficioso para la ciudadanía una baja transitoria de precios, porque usted mismo ha dicho que acá hay farmacias que estaban compitiendo unas con otras en situaciones totalmente distintas. Una, que ustedes les exigían que no subieran el precio más de un 50% o algo así del precio que ustedes le estaban vendiendo, y otras que no tenían techo. Por lo tanto, una situación que a lo mejor transitoriamente pudo haber originado una baja de precio, en el futuro podía haber sido un desastre de tipo económico. No lo sé, por eso se lo estoy preguntando. Pero en ese mismo ámbito, presidente, yo quisiera saber, a la luz de la expertise de las personas acá, de la directora de ISP, si encuentran razonable esta participación desde las farmacias populares para entrar en competencia con otro tipo de farmacias solamente y con el único objeto de la baja de precios. Porque todos sabemos que finalmente una cosa es lo que paga el consumidor. Yo creo que acá mucha gente debe estar agradecida a las farmacias populares, no tengo duda de eso, pero otra cosa es el costo real. Entonces, ¿cuál fue el costo real de la implementación de todo esto? De todo este sistema que finalmente está sucumbiendo. ¿Cuál es la opinión desde la expertise de ustedes? Eso es lo que a mí me interesaría conocer, y en el ámbito ya mucho más técnico, pero que me interesa, y acá me voy a tomar la libertad de estar sentado, con respecto al ISP. El ISP, cuando va a estas farmacias y dice no encontramos nada irregular, va específicamente a investigar lo que se les denuncia, del riesgo que está en razón a la ubicación de la farmacia, de la historial, como usted planteó, los antecedentes, o va a investigar otras cosas, más allá de la denuncia. Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy burdo. En una farmacia, por ejemplo,
usted dice, no encontramos irregularidades porque vimos que algún producto que se estaba vendiendo ya se vendía en otros países. ¿Es para el ISP simplemente el hecho de que se venda en otros países razón suficiente para que también se pueda autorizar la venta en Chile? Porque así se entendió. Entonces, si nos puede también aclarar eso. Muchas gracias. Luego viene el diputado Mesa, el diputado Celis, y les voy a pedir también que en nuestra pregunta, ¿cierto?, acotemos un poco sin entrar en mayores comentarios, por favor. Sí, presidente, muchas gracias. Yo solo quiero, por su intermedio, como una moción de orden, pedirle a los colegas de la comisión que dejemos que usted presida la comisión. Usted tiene las facultades, nosotros votamos por usted como presidente, y la institucionalidad así lo establece. ¿A qué me refiero con esto? Y también pedirle que a usted también ejerza esas facultades, porque si vamos a estar entre nosotros coartando las preguntas que vamos a hacer, si vamos a estar entre nosotros diciendo, mira, esto puedes preguntar, esto no puedes preguntar, esto no va a ser una comisión investigadora, sino que va a ser simplemente un juego de máscaras. Y no es la idea. Hemos estado varios de nosotros en varias comisiones investigadoras, y para poder empezar a escudriñar la verdad, sobre todo en las primeras sesiones, siempre las preguntas son más amplias. Y en la medida que uno va entendiendo cómo funcionan las cosas, va haciendo preguntas más atingentes. Yo en esta sesión no pretendo ser un experto del mercado farmacéutico, pero sí al menos entender cómo funciona la Achifarm de aquí a 60 días más, presidente. Eso, muchas gracias. Entendiendo la intención de su pregunta, diputado, creo que mi respuesta anterior quedó en evidencia lo que usted propone. Diputado Celis. Gracias, presidente. A ver, más allá de que creo que el asunto es atingente, es cosa de ver que fue investigado por la Contraloría y derivado al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público, pero quiero dirigirme al ISP, al Instituto de Salud Pública. El Avifavir, ¿sí? Si no me equivoco, está autorizado por el ISP. Por lo que yo leo acá sale medicamento fabricado en Rusia, que ha estado en la polémica. Si bien fue autorizado por el ISP, ha surgido dudas respecto de su eficacia. Bueno, justamente la Contraloría hizo observaciones sobre el Avifavir en cuanto al uso de este y en cuanto a la adquisición de este. Entonces yo me gustaría saber cuál es la opinión del ISP respecto al uso que hizo, en este caso, esta asociación respecto de este medicamento para el COVID, porque hizo uso de este medicamento y de otro más, que en este minuto no recuerdo el nombre, y creo que en eso el ISP sí tiene antecedentes que nos podría aportar y que sería interesante. Está bien, puede ser que no le haya comprado fármaco a la Cenabás, pero sí tuvo o debiera haber tenido alguna relación con el ISP al haber suministrado medicamentos que para el COVID no eran aquellos que estaban propuestos para su supuesta recuperación. Esa es la pregunta para la directora. Gracias. Y para aportar dos preguntas más, yo también quiero consultar al Instituto de Salud Pública cuando se refirió al convenio entre la Universidad de Concepción y Achifarm. Se celebró un convenio entre la Universidad de Concepción y Achifarm para desarrollar, tengo entendido, algún medicamento sin la autorización del Instituto de Salud Pública. Si nos puede detallar en qué consistía, qué medicamento era, ¿ya? Y por qué el Instituto de Salud Pública no lo autorizó y qué medidas tomó al respecto. Y también respecto del convenio entre Cenabast y Achifarm, que no se llevó a cabo, ¿ya? Quiero que nos pueda detallar en qué consistía el convenio, por qué no se llevó adelante y esto a quién se le reportó. Por favor, para que puedan responder las preguntas de los diputados. Bueno, a ver, con respecto a lo último, ¿puedo partir por lo último? Con respecto al Avifavir,
Bueno, lo que pasa es que, si ustedes se acuerdan, en tiempo de pandemia estábamos usando los medicamentos que sugerían estudios clínicos del momento que eran eficaces. Entonces, claro, cuando pasa el tiempo, se acumula más evidencia, puede que uno haya encontrado que ya perdió, que no se confirmó la eficacia. Pero en ese momento era lo que la política que se usaba. Nos tocó aprobar muchas cosas, digamos, bypaseando los sistemas habituales, que es lo que se hace y la ley lo permite. Por ejemplo, las vacunas, muchas de ellas las empezamos a usar antes que cumplieran, acuérdense que estaban experimentales. Y lo mismo pasaba con muchos medicamentos. Pero hoy día ya, por ejemplo, eso ya no corre. O sea, hoy día ya empieza a regularizarse. Sin embargo, hasta hace poco nos ha tocado hacer excepciones por algunos fármacos, etcétera. Eso con respecto a que después resultó ineficaz o no tan eficaz. Con respecto al interferón, con respecto al convenio que hubo a Chifar con la Universidad de Concepción, nosotros debieron habernos informado. No nos informaron, no fuimos informados y ellos lo que estaban evaluando es un producto de interferón, que estaban haciendo una investigación. Entonces las investigaciones clínicas de medicamentos se deben informar al Instituto de Salud Pública, sobre todo si después van a pedir autorización para que sean registradas. Entonces, al no haber pasado por nosotros esa investigación, nosotros no la podemos validar, y además se le cobró una multa a la universidad, lo que yo recuerdo, por haber transgredido ese principio de informarnos. Y no solo informarnos, nos tienen que mostrar. Hay un equipo en el Instituto de Salud Pública que se encarga de los ensayos clínicos y que revisa los métodos y los valida, para que no empiecen un estudio que después no va a ser válido. Esa fue la situación y se multó a la universidad. Ahora la otra pregunta que me hicieron... ¿Una contrapregunta, presidente? ¿Una contrapregunta? ¿Sobre el punto? Sobre el punto. Sí, presidente, por su intermedio, en el caso que usted me dice, ¿se hizo algún sumario, investigación sumaria? Sí, claro. Y si se hizo, me gustaría que se pudiera enviar copia a la comisión, por favor. ¿Aparece en los documentos que entregamos? Está en los documentos que entregamos. Ahora, con respecto a lo que me preguntaron del detalle de cómo se hace la inspección, que no me acuerdo quién la preguntó, yo creo que lo mejor es que responda el jefe de inspección de farmacia, el señor Carlos Bravo. Si usted me permite. Bueno, gracias, presidente. Sí, las fiscalizaciones que se hacen a las farmacias, cualquiera farmacia, ¿sí? Farmacias, las que están en nuestros barrios, las populares o comunitarias o municipales también, las asistenciales, las que están dentro de los hospitales y clínicas, todas forman parte del programa de fiscalización anual, ¿sí? Sin distinción, que se fiscalizan y vigilan las mismas condiciones que dice la norma sanitaria. ¿Cuáles son? Lo primero que se verifica es la presencia del químico farmacéutico. Por norma, mientras una farmacia atiende público, tiene que estar un químico farmacéutico a cargo. Esta es la falta más grave que tiene en una fiscalización, ese hallazgo, la ausencia de un químico farmacéutico mientras una farmacia está abierta atendiendo público. En ninguna de las farmacias denominadas populares, comunitarias o municipales se encontró ese hallazgo en alguna fiscalización. Se controla la temperatura ambiente donde los medicamentos están exhibidos al público. En las estanterías tiene que haber una temperatura controlada y eso tiene que estar en un registro que tiene que estar a la vista de los fiscalizadores. También se fiscaliza. No hay hallazgos al respecto. Se fiscaliza o revisa la fecha de vencimiento de los medicamentos que están, se toman muestras aleatorias y además se toman muestras de estantería que se llevan a los laboratorios del Instituto de Salud Pública para su peritaje, para su análisis cual y cuantitativo para ver el estado en que están. Se emiten informes al respecto. Sobre ese tema no hay hallazgos. Y por nombrar otro tema que se fiscaliza es las existencias de medicamentos que se venden con receta con control de stock, con control de existencia, los medicamentos psicotrópicos estupefacientes, receta retenida con control de stock o receta cheque.
hay libros de control que tienen que ser consistentes con la existencia física del producto, la receta y lo que está escrito en el libro. No hay hallazgos al respecto. ¿Qué hallazgos se encontraron en los 7 sumarios sanitarios que se han hecho a las farmacias populares de más de 200 farmacias en el país? El fraccionamiento, lo indicaba la directora, el fraccionamiento de medicamentos sin la autorización del espacio para el efecto que tiene que ser entregada por el Instituto de Salud Pública. La norma dice que las farmacias pueden fraccionar medicamentos, pero para el efecto tienen que solicitar la autorización al instituto. Eso no se había solicitado. Bueno, se instruyó la prohibición del fraccionamiento y la regularización del espacio donde se puede hacer eso. Eso es respecto a las fiscalizaciones. Y me permito, perdón, presidente, de la pregunta anterior del diputado Celis, la importación del Avifavir, las importaciones excepcionales que permite el artículo 99 del Código Sanitario, que faculta al Instituto para hacer esto, se llevan a cabo por una evaluación de los antecedentes que presenta al Instituto el solicitante de esa importación. Esos antecedentes están en un checklist que la norma exige y que deben ser cumplidos. Si esa evaluación es exitosa, ¿sí?, y que pasa con las condiciones básicas que establece el medicamento solicitado para importar y distribuir o usar en el país, se autoriza. En la minuta que le dejó la directora, presidente, están las solicitudes de varios medicamentos y hay uno solo que fue autorizado, que es el Avifavir. Todo el resto fue denegado o declarado no al lugar por la falta de antecedentes clínicos que aseguraran su eficacia y seguridad. Muchas gracias. ¿Queda alguna su oportunidad, por favor? Muchas gracias, señor presidente. Respecto de lo que consultaba el diputado Mesa por su intermedio, señor presidente, respecto al espacio de negociación que tienen los municipios, la farmacia comunal es parte del municipio, digamos. Voy a explicar muy rápidamente en qué consiste la forma de operar que tiene con Senabas cualquier municipio, sea para el CEFAM o sea para la farmacia comunal. Ellos tienen que hacer una programación de necesidades anual, ¿ya? Todos los meses dicen qué cantidades de fármacos requieren y nosotros con eso hacemos las distribuciones. Los procesos de compra de Senabas son independientes de esa programación. Nosotros compramos basado en información histórica. Tenemos comprado el 2025, por ejemplo, la mitad del 2026, ¿ya? Comprado convenio solamente, porque nosotros no pagamos ni pasan por las manos nuestras los fármacos, ¿ya? Y de acuerdo a esa programación que hace el municipio, nosotros todos los meses articulamos que ese laboratorio le despache las cantidades. Tampoco las despachamos nosotros, ya la despacha directamente el laboratorio a costo de él y la cobra directamente el laboratorio. Así funciona desde la modificación que se hizo de la operación Senabas en el primer gobierno del presidente Piñera, ¿ya? Respecto a negociación, todos los meses los municipios y todas las instituciones públicas que trabajan con nosotros pueden modificar sus necesidades, bajarlas o subirlas, dentro de ciertos rangos, ¿ya? Mientras más pequeña es la institución, mayor es el rango, ¿ya? Entonces, un municipio puede modificar su programación ya definida. Y cuando hace la programación con nosotros, certifica electrónicamente que tiene los recursos para pagarla, a pesar de que no nos la paga a nosotros, pero es una suerte de refrendación presupuestaria. ¿Ok? Ese es el espacio de negociación que tienen. ¿Ok? Podría ser. Respecto de lo que consultaba la diputada Olivera, por su intermedio, señor presidente, importante, y a nosotros nos tranquiliza mucho, declarar de que no se ha movido ni una caja ni un peso entre Senabas y Achifarp, para ningún lado. Ahora, ¿quién le compra a Achifarp? Igual que nosotros somos un intermediario que le compra a la industria farmacéutica. Cualquiera le puede comprar, que tenga las autorizaciones sanitarias pertinentes, le puede comprar a la industria farmacéutica y Achifarp así lo hizo, entiendo. Ya no tengo muchos detalles de cómo funcionaba Achifarp, pero a nosotros no nos compraron nunca. Nunca hicimos ninguna transacción de ningún tipo, ni física ni contable. ¿Okay? Respecto a lo que consultaba el diputado Lee por su intermedio, señor presidente, si pudimos hacer algo, desde nuestra perspectiva nosotros no pudimos hacer nada. Era una operación independiente privada, ¿ya? Y respecto de la baja transitoria de precios que consultaba, es importante comentar que en estos 92 años que tenemos como institución, nuestro objetivo es bajar los precios mediante economías de escala, ¿ya? Mediante esa economía de escala nosotros compramos
las necesidades de paracetamol, por ejemplo, para 200 hospitales, 500 centros de atención primaria, y esas ventajas se traducen en precios mucho más bajos de los precios que se consiguen en el retail. Lo que hace la iniciativa de las farmacias comunales primero, y la ley Senabás del presidente Piñera el gobierno anterior segundo, es transferirle a las personas, a través de estas farmacias comunales y privadas, el beneficio que logra Senabás para los hospitales. Senabás transa 1.500 millones de dólares al año. Insisto, no pasan por nuestras manos ni física ni contablemente, somos solo articuladores virtuales. De eso, hoy día 53.000 millones al 2023 fueron para personas. O sea, hoy día nuestra participación en hospitales, por ejemplo, es de un 62%. Nuestra participación en el retail farmacéutico de personas es de un 2.6%. Cada vez que nosotros transamos una caja, insisto, decimos transamos, es una intermediación virtual, a través de una farmacia comunal, tenemos la convicción de que eso se transfiere a una persona a un precio muchas veces más bajo de los precios que puede conseguir esa persona directamente en el comercio. Esto es parte de una línea de la Senabás, no es a nuestra interpretación o por lo que hemos visto en estos años, no es transitoria. Ahora, la situación que se va dando de abastecimiento, a veces obviamente hay cambios de marca de productos, a veces hay fármacos que quedan con licitaciones desiertas, producto de los precios, porque nosotros cuando compramos un fármaco, lo compramos al mismo precio para todos los tipos de usuarios, sean hospitales, CEFAM, farmacias comunales o farmacias privadas, tienen todos el mismo precio de venta nuestro, por lo tanto, lo que estamos haciendo con las farmacias comunales o farmacias privadas en convenio Ley Senabás es transferirle a las personas el mismo beneficio que logramos en la compra grande con los hospitales. Obviamente, un mayoritario porcentaje de esta compra va a los centros de atención de salud pública. Y esa ventaja la conseguimos transferir, y esa fue una iniciativa, insisto, farmacias comunales primero y después Ley Senabás, a las personas a través de esta vía, pero no la entendemos como transitoria, diputado, ¿ya? Respecto del costo de la operación de las farmacias comunales, el costo en la mayoría de los casos es asumido por los municipios. Hay algunos municipios que le incorporan el costo de administración a esta iniciativa de farmacias comunales. Por ejemplo, Valparaíso. Valparaíso le incorpora un costo de administración a las farmacias, a los medicamentos que vende a través de su farmacia comunal. Tiene 5 sucursales. Una en Plaza Victoria, Avenida Argentina, Placilla, Cerro Los Placeres y Laguna Verde, que es un poquito retirado del centro de la ciudad. Le agrega aproximadamente un 15% al precio de compra que nos hace a nosotros para autofinanciar esta operación. Pero la gran mayoría de los municipios, que son libres de hacerlo, pueden incorporarle el costo que quieran porque no están adscritos a ninguna ley, no tienen fines de lucro obviamente con esto, y le transfieren el precio de compra directamente al usuario, asumiendo cada municipio los costos de operación. Por ejemplo, la Municipalidad de Talca, que es una de las municipalidades más exitosas en el tema de farmacias comunales, tiene 6 farmacias comunales, como se lo expliqué, no le transfiere ningún costo a los vecinos, sino que lo vende al mismo precio y es el municipio el que asume el costo de operación de esta iniciativa porque entiende el valor social que tiene. ¿Okay? Eso respecto de las consultas del diputado Lee. Me queda otra más. No, con eso... el convenio, el objetivo convenio, habían preguntado el diputado, sí, el presidente. Le voy a dejar el convenio. El convenio tenía como objetivo que, y esto es importante de precisarlo a pesar de que es una sutileza legal, Achifar nace mucho antes de la ley de Senabás, la ley de Senabás que permite venderle a privados. Por primera vez nosotros le podemos vender directamente a privados desde el 2020 con ley Senabás, con el objetivo de transferirle el precio más bajo a las personas. Digamos, tenemos 750 farmacias privadas, Alcobrán ya firmó con nosotros, ya está comercializando productos con nosotros, Ahumada también firmó, ¿ya? Pero eso es desde el 2020. Antes del 2020, la única vía mediante la cual Senabás podía transar un medicamento a un privado era a través de un DFL muy antiguo que es del año 1980. El DFL 36, ¿ya? Y era la única vía en que un privado, y hay clínicas que nos compran a nosotros a través de ese DFL es un DFL que establece que ese privado tiene que hacer un convenio con un servicio de salud, no con Senabás.
con un servicio de salud. El DFL entiende que si ese privado tiene un convenio con un servicio de salud es porque está prestándole servicio de salud al servicio. Por eso se entiende como extensión del sistema público y por lo tanto le puede transar con Cenabás. Hay varias clínicas que transan con nosotros a través de ese convenio porque le prestan servicio al sistema público. ¿Okay? El primer compromiso que establece la resolución es que Achifar hiciera un convenio con un servicio de salud, que según tenemos información nunca hizo. Segundo, que nosotros, en tanto hiciera ese convenio, podíamos explicarle cómo podía ser la operación de abastecimiento a Achifarp. Insisto, el convenio no se hizo, por lo tanto el segundo paso no se logró. Y el tercer paso era que si Achifarp eventualmente compraba fármacos, también los podía almacenar. En esa época teníamos bodega propia, ahora no tenemos, ¿ya? Podía almacenarlo en nuestra bodega, en nuestra droguería, ya que la cerramos a comienzos de este año, ¿ok? 3 cosas que no se cumplieron por parte de Achifarp y por lo tanto no se avanzó en la letra del convenio. Ese era el objetivo del convenio, señor presidente. Eso, gracias. Sí, un momentito. Sí, para información quedan 15 minutos para el término de esta sesión. Ha pedido la palabra el diputado Celis, luego el diputado Lee, luego la diputada Castillo. Por favor, que sean breves en sus preguntas para que también alcancen a responder. Gracias, presidente. Voy a leer textual un trabajo, memoria, que hizo un alumno de la Universidad Humanismo Cristiano. Dice, a estas alturas la farmacia ya se encontraba instalada, con un marco normativo, con un discurso político, ideológico instalado sobre la forma y gestión de políticas públicas a nivel local. En este punto se aprecian 2 hechos fundamentales. Por un lado, el rol que cumple Cenabás como socio estratégico. En este trabajo, que no lo voy a leer entero, pero se menciona muchas veces como socio estratégico a Cenabás y se da a entender de que sí hubo una relación y yo no tengo por no creerle, yo le quiero a usted, esa es la verdad. Pero cuando uno lee quién hizo este trabajo se lo hizo la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y lo firman 2 alumnos. Puede ser coincidencia de nombre, ¿eh? Y uno de ellos se llama Fares Manuel Jadwe Leiva. No sé si el actual alcalde de Recoleta. Él menciona a lo menos, 5 o 6 veces que la gran solución de lo barato de los medicamentos fue este convenio con la Cenabás. Entonces, a mí me gustaría, por favor, si de alguna forma por escrito se dejara sumamente claro que nunca hubo ningún tipo de relación comercial, si solamente hubo un documento que se firmó, pero que quedó en el papel y no se cumplió absolutamente en nada, porque como veo acá, se menciona en innumerables ocasiones que Cenabás cumplió un rol fundamental. Eso, presidente, gracias. Diputado Lee. Gracias, presidente. Mire, solamente con la intención de despejar cualquier duda de lo que podría significar entregarle medicamentos a la gente, pacientes, personas que están con una enfermedad, al menor costo posible. Esto que yo acabo de escuchar, y me lo pueden aclarar, que Cenabás vende y le restringe un techo hasta un 50% del valor del producto, quisiera entonces que me explicase cómo se condice con que de repente encontramos precios en las farmacias municipales que eran mucho más bajos que la mitad del valor, era mucho más bajo. Entonces, ¿qué estábamos en presencia de algún tipo de dumping comunal o hay otra explicación de eso? ¿Y por qué esto es un tema de fe pública, presidente? Porque da la sensación que de repente entonces el sistema privado que vendía medicamentos está enriqueciéndose a costa de los pacientes de forma así exagerada. Y lo que acabo de escuchar, y por eso quiero que se rectifique, porque si la farmacia popular efectivamente bajó el precio, pero porque la que vendía, porque la llevaba, porque la que transportaba, porque la que almacenaba, eran funcionarios municipales, bueno, se explica que en el fondo el precio final del producto que pagaba el paciente era más barato, pero era porque el costo estaba siendo asumido por funcionarios municipales. Y a mí no me parece que sea simplemente eso ningún costo,
porque finalmente la municipalidad tiene una función pública, y si esa función pública es desviada a esto, por muy loable que sea, indudablemente que también se afectan sus otros servicios. Entonces, en definitiva, esas dos preguntas. ¿Cómo se explica que en definitiva a veces encontrábamos medicamentos que la gente compraba, a veces hasta un tercio y menos de un tercio del valor que estaban en las farmacias privadas, en circunstancias de que estaban estas limitantes que el propio director ha sostenido? Diputada Castillo. Muchas gracias, presidente. Son 3 puntos que me gustaría reflexionar acá en la comisión. Siempre planteando el tema de las farmacias populares, es decir, antes de la ley Senabás, que aquí bien ha dejado bastante claro, y agradezco esa claridad del director respecto de lo que es antes de la ley Senabás y después de la ley Senabás, es decir, farmacias populares de Achifar con las demás farmacias comunales, de las cuales hemos estado conociendo de cómo se abastece a través de la Senabás y otras formas que aún siguen en los municipios. De hecho, las populares también siguen en su total vigencia y, dicho sea de paso, son un tremendo aporte a las familias y a la economía familiar, entendiendo el costo que tienen los medicamentos hoy por hoy a propósito de la industria farmacéutica. Lo primero, respecto de lo que planteaba aquí el diputado Celis, me parece que es muy bueno que se haya señalado la claridad, o se haya dado claridad que la Universidad de Concepción nos empezó a generar acá un tipo de investigación de la cual luego el medicamento en este momento que está haciendo parte de un ensayo, ¿cierto?, que es interferón, llegó a ser parte de un ensayo clínico con personas, o que se puso a disposición a través de estas cadenas de farmacias populares de Achifar. Es decir, existió una fiscalización a tiempo, por lo que yo entiendo, y además se entrega o se le da una multa a la Universidad de Concepción como esta entidad casi que estaba garantizando el estudio clínico con esta asociación de farmacias populares. Entonces, es muy importante que quede claro aquello también, a propósito de lo que es el presidente, que necesitamos dar claridades a la ciudadanía respecto de cómo operó el tema del interferón. Respecto también a la Senabás, si es que alguna vez tuvieron convenio, y si haya usado o no se haya utilizado el convenio, yo entiendo que los convenios son para eso, para utilizarlo. ¿Y por qué? Y si así haya sido, acá el señor dice que no hubo ningún tipo de transacción, ningún tipo de vinculación e intercambio, si esa tesis que plantea ahí de la universidad, que desconozco si es el alcalde actual de Recoleta o no el que la realizó, ¿cuál es el problema? Si la Senabás es la entidad que hoy día hace de intermediario para que farmacias comunales, populares y otras tengan medicamento a precio justo a las familias de nuestro país, en los barrios más pobres, o quizás una baja considerable, ni siquiera a precio justo, estamos hablando de una baja sustantiva del precio que hoy día una cadena de farmacia privada tiene respecto de cómo también se consiguen los medicamentos, ni siquiera a precio justo. Yo creo que estamos hablando de una baja importante, es cosa que revisemos un poco las redes sociales de las farmacias populares o comunales y vamos a darnos cuenta que al menos son por sobre el 50% de lo que corresponde o de lo que cuesta en una farmacia del tipo comercial. Por lo tanto, si eso es una irregularidad o no, me lo pueden aclarar, que Senabás, en el caso de que sí haya realizado algún convenio con Achifar, es irregularidad o no, porque entiendo que no es irregular en ninguna medida que las farmacias populares entreguen medicamentos, insumos médicos y clínicos a las personas más pobres de nuestro país que requieren de ayuda por parte de los municipios. Y por eso, punto 3, y con esto termino, presidente, me gustaría que viniera un alcalde que haya puesto la iniciativa de farmacias populares a la comisión. Yo entiendo que hay varios y sería muy bueno tener la visión, porque así se puede ver el tema administrativo, ¿no? Si realmente utilizaron personal municipal y dejaron de lado, no sé, otros servicios municipales, o si fue exitoso o no fue exitoso, si eso significó pérdidas o no a los municipios, o menoscabo al patrimonio municipal, que yo creo que acá nuestros invitados no tendrían la respuesta, sin ánimo de censurar ningún tipo de pregunta, como se intentó señalar. Quizás podría venir el alcalde Mauro Tamayo, por ejemplo,
no sé, yo le voy a tratar de preguntar, pero sería bueno que alguien que inició este camino de las farmacias populares esté acá y plantee y podamos hacerle preguntas y señalar si este modelo fue exitoso o no exitoso y cómo cae la irregularidad que, dicho sea de paso, en estos momentos se encuentra en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias, diputada. Si no hay otra consulta, le damos la palabra a los invitados para que puedan responder. Nuestra secretaria nos dice que quedan 6 minutos. Por favor, en un breve plazo. Sí, presidente. No, con respecto a la pregunta que quedó pendiente de que podríamos haber hecho algo para prevenir un presunto fraude, desde el punto de vista del Instituto de Salud Pública, no, porque no nos metemos en el tema de comercialización, como bien explicó el profesor, el señor Castro. No, nosotros no vemos la compra y venta, lo único que vemos es el estado técnico de la farmacia. Yo creo que no hay ninguna otra pregunta para mí, así que se la doy. Muchas gracias, señor presidente. Respecto del estudio, nosotros somos un socio estratégico de la gran mayoría de las farmacias comunales, incluida la farmacia comunal de Recoleta. Probablemente el estudio tiene que ver con eso. Hay que separar a Chifarp de Recoleta. Es absolutamente distinto. ¿Ya? Recoleta es una farmacia comunal que depende de un municipio, de un alcalde, que entiendo que ahora surroga el alcalde Jadwe, pero es una relación que tenemos con todos los municipios y es una relación que tenemos con el municipio histórica a través de la atención primaria y también de las farmacias comunales, no con Achifarp. Nosotros somos estratégicos de todas las farmacias comunales que quieren hacer convenio con nosotros, pero no de Achifarp. Eso respecto de lo que ha consultado usted, diputado Ceris, por el intermedio, señor presidente. Respecto de los precios más bajos, quiero partir con un ejemplo, lo que preguntaba el diputado Lee. A nosotros el laboratorio nos vende el Eutirox en 1.000 pesos la caja. En el comercio vale 14.000 pesos. Existen muchas razones, hasta más, 17, claro. Es un ejemplo de más de 400 medicamentos en la ley Senabás y más de 700 medicamentos en farmacias comunales, de que por muchas razones, algunas razones que son técnicas que no tienen que ver con lucro, sino que tienen que ver solamente con un tema de producción. La industria farmacéutica, como todas las industrias, es sensible a los volúmenes de producción. Pero yo creo que la industria farmacéutica, siendo ingeniero industrial es la más sensible a los volúmenes de producción. O sea, ¿a qué me refiero? Que mientras más produzco, más barato sale. No es solo lucro contra el cual nosotros luchamos en el proceso de compras en volúmenes, sino que en compras por volúmenes le garantizamos a esa producción que le cueste mucho más barato la producción por unidad que si produce lotes más pequeños. Es la industria más sensible al volumen de producción. ¿Por qué? Porque para cambiar de producir paracetamol a ibuprofeno es mucho más caro que producir de martillos a clavos. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo algo que consume una persona. Entonces tengo que tener un proceso de limpieza y de cambio de proceso productivo muy profundo. Por eso la industria farmacéutica es tremendamente sensible al que el Estado le comprometa la compra por 1 año y medio de todo el paracetamol de Chile. Nosotros compramos el 80% del abastecimiento de la red de salud chilena, porque el 80% es la pública, digamos. Entonces, compramos y precisamente 500 toneladas de paracetamol de 100 miligramos al año. Eso es lo que compramos nosotros. Entonces, producir esos volúmenes son muy grandes. Por eso son los precios más bajos. Y ese precio, a 1.000 pesos, es el mismo precio que entregamos al hospital, al CESFAM, a la farmacia comunal y a la farmacia privada. Y posiblemente, y doy mis excusas por no haberme explicado eventualmente bien, a la farmacia comunal y la farmacia privada en convenio Ley Senabás del 2020 le llegan los mismos precios. Pero la farmacia comunal no está escrita una regla con precio máximo y podría vender a 20.000 pesos si quisiera. Pero se entiende que todas las farmacias comunales no tienen fines de lucro y transfieren directamente el precio. La farmacia privada, para poder asegurar que, y esto fue una ley promulgada en este Parlamento, para asegurar que la mayor parte de ese beneficio de los 1.000 pesos pase a la persona, nosotros le ponemos un precio máximo de venta que en promedio es el 50% sobre el valor del producto. En promedio, si un producto vale 90.000 pesos, como los hay, le podemos dejar un margen de un 10%, que es 9.000 pesos, y con eso gana. Pero cuando es un paracetamol que nosotros compramos a 200 pesos la caja, en ninguna farmacia de Chile vale 200 pesos, la compramos a 200 pesos. Le damos
posiblemente un 300% y gana 1.000 pesos por la caja y sale mucho más barato que en cualquier lugar. Entonces, ese es el modelo, ¿ya? Eso respecto de los precios más bajos. Nosotros logramos volúmenes, precios bajos y los transferimos a nuestros usuarios. Hoy día, históricamente, ha sido Cenabás, hospitales y CEFAM. Del año 2015, farmacias comunales. Del año 2020, farmacias privadas en convenio con Cenabás. ¿Ya? Tenemos que ir finalizando la comisión y cuando despidamos a los invitados me gustaría tomarme un minuto con la comisión. ¿Ya? Ya. Diputada. Sí, es para no quedarme con la duda, porque entendiendo la explicación que nos dan, y que lo entendí perfecto, y que le agradezco, voy a volver a una pregunta que hice antes y que fue un poco frenada en el fondo. Es que en el fondo sí, ustedes son los que entregan los productos, ¿cierto? Son en el fondo los que venden a un precio, a un costo que puede llegar al bolsillo de la gente. No existe ninguna otra institución que pueda vender al mismo valor que tienen ustedes. ¿Por qué hago la pregunta, presidente? Porque cuando aquí se entiende que hubo un convenio entre Archifar y Cenabás, pero nunca se realizó ninguna transferencia, ninguna compra, nada, entonces la pregunta que a mí me nace lógicamente es ¿a quién entonces Archifar le compra los productos y los insumos y los medicamentos? Entonces, por eso les hice la pregunta, si ustedes saben si hay otra institución o a quién más podría haber recurrido en ese caso a Archifar. Gracias, presidente. Sí. Diputado Olivera, gracias por la pregunta. Por su intermedio, señor presidente, muy rápido. Le compra a productores, importadores, mascarillas, compró otro tipo de fármacos, los compró afuera, los importó, los compró directamente en la industria local probablemente y los compró importados. Que hay un importador que vendió mascarilla, entiendo, de Chifar, pero los compró directamente, no los compró a través nuestro. Puede comprar, cualquiera puede comprar directamente. De hecho, y les pido me aprovecho una licencia para informarle que nosotros tenemos una restricción como institución, que solamente podemos comercializar a farmacias privadas o comunales lo que ya compramos para los hospitales. No podemos comercializar un producto solo para farmacia. Y hay muchos productos farmacéuticos que se utilizan solamente en atención ambulatoria, ¿ya? Y que nosotros no los podemos comprar porque no se usan en hospitales, que son normalmente productos coformulados. Yo no soy del área de la salud, yo soy ingeniero nomás, así que se usa, por ejemplo, la mezcla de ibuprofeno con paracetamol, por ejemplo, si existiera, los hospitales la compran separada. Nosotros no tenemos la opción de comprar juntos. Entonces estamos en una propuesta al Parlamento de una ley miscelánea que tiene dos patas. Una pata que tiene que ver con la Vulcordelia, entiendo que algunos de los diputados que aquí estuvieron en la comisión de investigadores de Vulcordelia, que nos va a permitir comprar a más de un laboratorio, para no tener todos los huevos en la misma canasta, todos los huevos en Sanderson, ¿ya? Y también para comprar medicamentos solo para farmacias ambulatorias, o sea, comunales o privadas, que no tengamos la restricción de que solamente podemos derivar lo que compramos a los hospitales. ¿Me explico? Eso. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, diputados. Bueno, agradecemos a nuestros invitados, al Instituto de Salud Pública, en la persona de su directora nacional, su asesor, y también de Cenavat, con su director nacional. Si nos permiten un minutito para aclarar un punto aquí en la comisión. No, que es un minutito. Sí, un minuto, por favor. Ya, sí. Gracias. Nos despedimos en un minuto más afuera. ¿Pero está dentro de la sesión? Estamos todavía en la sesión, todavía no tocamos la campanita. Bueno, solo recordarle a los diputados que estamos en una comisión investigadora mandatada por la Cámara de Diputados con la firma de 69 diputados, ¿ya? Y en ese ámbito vamos a desarrollar nuestra labor como corresponde. Acá no hay censura a ningún diputado, por supuesto, todos tienen la oportunidad incluso de hacer sus puntos políticos, ¿ya? Pero con respeto, ¿ya? Ni tapándonos tampoco la oportunidad de hablar entre uno y otro. Así que en ese espíritu y en ese ánimo la invito a seguir. Seguiremos invitando a quien sea necesario, como ya lo expuse, para que lleguemos a una buena conclusión, pues yo creo que este es un caso mediático, la gente necesita
explicaciones respecto de esto y vamos a invitar a quien sea necesario para poder llegar a unas buenas conclusiones y sacar un buen trabajo. Presidente, ¿tiene ya considerado el invitado de la próxima sesión? Sí, estamos... Porque lo que apuntó la diputada me parece no, fuera de grabación. No, estamos en la sesión, todavía estamos transmitiendo. Todavía no termina la sesión. ¿Se está transmitiendo? No, a mí me parece que... Para que la gente como la idea que se escuche. Sí, a mí me parece que bueno, le encuentro toda la razón, obviamente. Por eso le preguntaba al próximo diputado, o sea, al próximo invitado para que tenga que nos pudiéramos ir nutriendo en forma lógica, digamos. Y me parece que lo que plantea la diputada tiene lógica. O sea, a mí me gustaría saber, escuchar a alguien de la administración municipal, Sí, por supuesto. como Perón. Por lo tanto, para que usted también considere ese orden. Por supuesto. ¿Ah? Y también esta sesión, como todas, sean grabadas, ¿cierto? Y transmitidas por televisión, y también personal de taquigrafía, Sí, se lo para que tenemos todos pedido. tengan la versión escrita de las sesiones. Así que si estamos todos de acuerdo y no hay otra palabra, esta sesión se levanta.